Bienvenidos todos hoy a esta transmisión que una vez más a través de la cual nos llegamos hasta sus hogares. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos pedirles, ¿verdad?, que llamen a sus familias, sean a la mesa y pongámonos a caminar en la palabra del Señor. Hoy tenemos dirigido este mensaje a los jóvenes. Confiamos en el Señor, que Dios vaya abriendo el entendimiento nuestro, como padres también, aquellos que son adolescentes, que son jóvenes, los cuales requieren, ¿verdad?, ser fortalecidos por el poder de la palabra y de esa manera poder soportar esos embates que hay contra ellos en las escuelas, en la calle, con las amistades, ¿verdad? Y que requerimos fortalecerlos en la fe, de tal forma que puedan ellos mantenerse firmes en la fe hasta que el Señor venga, hasta que el Padre de las luces nos llame. Así que todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Comenzaremos por orar y poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que nos das al permitirnos conocerte y saber, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de la verdad, eres la verdad absoluta, Señor. Si alguien quisiese conocer la sabiduría, el solo hecho de verte caminar día con día, Señor, a través de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, esos escritos que hablan, Señor, de lo que tú hiciste cuando viniste al mundo. Queremos agradecerte porque de esa forma nosotros conocemos tu verdad, conocemos lo que es la verdad y lo que es la palabra viva y eficaz. Muchas gracias por revelarte a nuestras vidas. Recibe el honor y la gloria, y en este momento, Señor, nos disponemos a caminar a través de tu palabra. Queremos pedirte que tomes el control de todo y que deposites en nuestra mente y en nuestro corazón tu verdad. Gracias, en el nombre de Cristo te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien. Todos son bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo número 11, versículos 9 y 10. Eclesiastés 11, 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es un pasaje, ¿verdad?, bastante directo, abierto, claro, preciso, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud. Eso es lo que sucede realmente cuando somos jóvenes, ¿verdad? Ya han pasado los años y esos impulsos que nos gobiernan. Alégrate en ello. Y dice aquí también, ¿verdad? Alégrate en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, ¿verdad? Y anda en los caminos de tu corazón. Aquellas cosas que te impulsan, que tú quieres, que es curiosidad ir a ver, ¿no? Y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Significa, hay muchas cosas que quieres aprender, que quieres ver, que quieres disfrutar, que quieres experimentar, pero sabe, ¿verdad?, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Cuando habla de que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, significa que todo tiene reglas y que todo tiene normas, y que debes de tomar en cuenta, ¿verdad?, que las reglas de Dios son aquellas que me van a guardar del mal. Así que no todo es el hecho de satisfacer nuestro placer, no, sino realmente saber, ¿verdad?, que hay cosas que son buenas, honestas, puras, santas, y hay cosas que no lo son. De esa manera entonces nos levantamos para revisar, para meticulosamente analizar y revisar las cosas que se están presentando, para ver que no caigamos en los excesos o atrapados de aquellas cosas que nos atraen. Dice Dios en su palabra: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. De repente no aceptamos reglas ni disciplinas, porque la adolescencia y la juventud, dice, son vanidad, ¿verdad? Ese tiempo pasa y muchos de los jóvenes no llegan. Algunos se quedan en el camino, ¿verdad? Fueron atrapados
en sus pasiones y en sus deseos desordenados. Así que tengamos mucho cuidado nosotros que vamos transitando en la vida y que requerimos realmente nunca perder el objetivo. La razón de vivir no es propiamente, ¿verdad?, el hecho de caminar buscando satisfacer mis pasiones, sino glorificar al Eterno a través de mis acciones, a través de lo que hacemos. Así que vayamos nosotros con mucho cuidado y con mucho tiento realmente desarrollando nuestra vida diaria. Números capítulo 15, versículo 38 a 40. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis. Dios nos habla y nos manifiesta realmente que nuestros sentidos realmente están enfocados más sobre los deseos que sobre las reglas y las normas. Es más atractivo realmente, ¿verdad?, caminar buscando satisfacer nuestras pasiones, vivir para que las emociones se muevan. Pero la realidad nos dice la Escritura y nos habla, ¿verdad? Píntate de azul las franjas, que te recuerden las reglas, las normas de la vida diaria. No mires en pos de tu corazón, de tus ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis. Así que las franjas tenían un propósito: recordarme las normas y las reglas que Dios ha establecido para que yo pueda vivir quieta y reposadamente. De esa manera entonces nos levantamos cada mañana sabiendo que hay normas y reglas que rigen mi diario vivir. Y si lo hago, entonces seré librado de mucho mal. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Bueno, la conclusión de la vida va llegando. He estado en casa y hoy tengo a mi madre de visita en casa. Ella tiene 91 años. Y a sus 91 años, ella sabe, porque constantemente está ahí hablando: ya me queda poco tiempo, quizás en cualquier momento yo parta. Y la realidad es que sabe que ella se encontrará con Dios, que dará cuentas a Dios por su vida. Y Dios nos lo ha dicho aquí, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos estaremos ahí. Estar preparado para ese encuentro con Jesús significa que me voy a esforzar por cumplir el mandamiento, la ordenanza, sometiéndome a esos principios que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba aquí en este mundo, según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, realmente es algo que tenemos que revisar. ¿Has hecho algo malo? ¿Has actuado de la forma correcta o has pasado por alto las normas y las reglas que deben de regir tus acciones, tu hablar, tu mirar, tu caminar, tu pensar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en un momento determinado estaremos ahí y seremos juzgados por las cosas que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor nos aparta de lo malo. El temor nos lleva a la obediencia del mandamiento y la ordenanza. Y nos dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminación, claro. Cuando lo que mis oídos escuchan no es correcto, se contamina el hombre. Cuando nuestros ojos miran aquellas cosas que no son apropiadas para un hijo de Dios, el cuerpo nuestro se contamina.
¿verdad? Y las escrituras nos dicen, puesto que tienes tales promesas, significa tienes vida eterna, hay una promesa hacia la eternidad. Bueno, pues entonces conviene que nos limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu, ¿verdad? Perfeccionando la santidad. Y eso de perfeccionando la santidad en el temor de Dios significa en obediencia al mandamiento, a la ordenanza de Dios. La palabra nos limpia, la palabra nos santifica, ¿verdad? Juan 17:17 nos habla y nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles. Lo repetimos una y otra vez. Y cuando uno está pensando en que el apasionamiento, ¿verdad? Esas pasiones o esos impulsos o esa inclinación natural que tenemos hacia el placer, ¿verdad? Que no debe controlar nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso y Dios nos marca, nosotros limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Significa pleitos, contiendas, enojos, celos, ira, disensiones, herejías, maledicencias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, las cuales cuando los hombres practican estas cosas se complacen en aquellos que las practican. Y significa se entregan, se dejan llevar por estas cosas, ¿en verdad? Y pasan por alto que Él juzgará a los hombres conforme a lo que hicieron, sea bueno o sea malo. Si es bueno, pues entonces recibirán salvación, vida eterna. Pero si no es correcto, entonces la condenación estará ahí. Ahora, como camino, respiro, duermo, me acuesto, pienso que esas cosas no van a acontecer. Hoy, en este momento, quiero decirle que no se confíe. La realidad es que lo que tenemos en nuestras manos son los valores absolutos. Dios nos ha dicho la verdad. No es un juego. Nos jugamos la vida eterna. Así que es necesario que nosotros, ¿verdad?, hagamos lo correcto. Si lo hacemos, entonces las situaciones realmente habrán valido la pena, el esfuerzo. Todo lo que hemos hecho valdrá la pena. ¿Por qué? Porque Él es real. Él va a juzgar esas cosas. Así que hagamos las cosas bien y estaremos en el lugar correcto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, versículo 7, versículo 13 y versículo 14. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios nos está hablando y nos está manifestando, ¿verdad?, que tengamos temor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y nos dice, esto es el todo del hombre. ¿Cuál es la razón de vivir? Honrar a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos hizo. ¿Verdad? ¿Pudieras tú decir que en tu alma no sientes hacerlo? Que sientes vivir tu vida a tu manera, que poner por obra lo que tu mente te dicta. La realidad es que vivir en emociones es la vida más inestable que podemos vivir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos la norma y la regla, porque las normas de Dios o las leyes de Dios nos libran del mal. ¿Verdad? Por eso Dios dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Quisiéramos, ¿verdad?, realmente hacer lo que querramos. Bueno, pues el diablo es fácil cumplir con él. La razón, porque solo tiene un mandamiento: haz lo que quieras. Y eso parece atractivo, pero un alma sin rienda, ¿verdad?, es como una ciudad sin muro. Estás expuesto al enemigo. Puede entrar y destruirte. Así que necesitamos nosotros meditar bien en la Escritura, meditar bien en la palabra.
La razón. Dios tiene la razón. Y necesitamos hoy más que nunca poner por obra esa bendita palabra de Dios, la cual, ¿verdad?, Él nos ha dado para que andemos en ella y seamos librados del mal. Salmo 119, versículos 57 al 64. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus testimonios. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Aleluya, gracias a Dios. Las palabras nos hablan y nos dice, mi porción es Jehová. Hay una definición que debemos de tomar. ¿Quién eres tú? Porque de repente no obedecemos ni a los padres. Como jóvenes, ¿verdad?, somos guiados por impulsos. Nuestras emociones se agolpan, ¿verdad?, en nuestros miembros. Uno trata de salir y de vivir la vida como yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y hay tantos que han perecido, hay muchos que han perecido. Y la razón es que caen presos de sí mismos, de sus propias pasiones y deseos. La Escritura dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Esa decisión libra al salmista. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré la vida. ¿Bajo qué normas vivir? No hay normas más grandes que las de Dios. Entonces determino vivir las normas de Dios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus testimonios. Me apresuré, ¿verdad? Y no me retardé en guardar tus testimonios. Significa presto, antes que cualquier otra cosa. ¿Qué pide Dios de mí? Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Hay gente que actúa conforme a lo que siente, conforme a lo que piensa. Pero yo no vivo como ellos. Yo tengo una razón de vivir. Y no porque ellos viven de esa forma y, entre comillas, la pasan muy bien, significa que sea lo correcto. Y yo no voy a hacer cosas incorrectas. Creo que mi vida tiene un valor tan importante que no puedo malgastarla. Aquí, ¿verdad? Usted y yo podemos gastarnos la vida como usted quiera. Pero vale la pena invertirla en Dios. Porque si le damos la vida a Él, la ganaremos, dice la Escritura. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Me han invitado a 1000 cosas que yo sé y considero que no son correctas, pero no las hago, porque hay una norma en mí, hay una regla, hay un Dios que me ha levantado y me ha dado la vida, y eso no es negociable, lo eterno no es negociable. A medianoche me levanté para alabarte por tus justos juicios. Hay una comunión constante, no estoy solo, sé que Dios está conmigo. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Busco entre los hombres que como yo quieren vivir para Dios. Infinidad de personas viven una vida religiosa, pero no pueden disfrutar su vida porque no tienen comunión con Dios. Es una repetición solamente. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Tengo que saber con quién me reúno, con quién platico, con quién me comunico, con quién convivo. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Enséñame las normas, las reglas que me gobiernan, en las cuales debo de andar, en las cuales debo de caminar. ¿Quién las enseña? El Señor se las enseña al que quiere, al que las pide. Pídele a Dios sabiduría y Él te dará sabiduría. Jesús da una encomienda en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando Dios nos está hablando esto, significa, si estás afirmado en la fe, entonces ve y comparte tu fe con otros.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos está hablando constantemente. ¿Y qué nos está diciendo? Transfiere la fe que tú tienes a otro. Comparte con él, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los mandamientos de Dios son las normas de nuestra vida. De esa manera caminamos ahora. Y Dios nos dice, ¿verdad?, que le enseñemos a otros los mandamientos y a obedecerlos. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje habla muy claro de hacer discípulos y de enseñar. El énfasis de la enseñanza de las cosas espirituales que os he mandado, como dice ahí en este pasaje, las cosas que os he mandado, esto habla de sus normas, de sus leyes, de sus enseñanzas. No una enseñanza superficial, sino profunda, una enseñanza con autoridad. Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, como cristianos, ¿dónde comienza la instrucción? Esta comienza en el hogar, en la casa. Ahí es donde comienza. Si somos padres, debemos de estar instruyendo y enseñando a nuestros hijos. Cuando se es niño o adolescente, cuando todavía está bajo la autoridad de los padres o bajo tutores o curadores, hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando está contigo, ahí es el momento de enseñarle. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hemos ido caminando, ¿verdad?, día con día, pero de repente se atravesó este momento de pandemia, ¿verdad? Y entonces el llamado fue, ¿verdad?, regresen a sus casas. La salvación o el cuidado especial está en la casa. Vuelvan a sus casas y no salgan. Procuren no salir. Salgan lo menos posible, solamente lo necesario. Hay peligro en las calles, hay peligro en la banqueta, y esto no ha terminado todavía. Pero lo hicimos, volvimos a casa y nos empezamos a dar cuenta que algunas personas no estaban habituados, acostumbrados a estar en casa. Algunos invertían su vida en el trabajo desde la mañana hasta en la noche. Y cuando nos sentamos a la mesa no sabíamos de qué hablar, de qué platicar, no sabíamos convivir. Había personas, ¿verdad?, que se sentaban y se tensionaban. Estoy muy tenso, me quiero acostar, quiero salir, quiero caminar, quiero hacer esto, quiero ir a jugar. Y no se podía hacer eso. Tuvieron que someter su alma a la obediencia de una regla, de una norma, ¿verdad? Y han pasado ya un año de vivir de esta forma. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que ahora nos vamos encontrando. Y ahora dice, la estoy pasando bien. O sea, definitivamente creo que nos hemos encontrado. Ahora platicamos, la pasamos bien, hablamos con los niños, nos sentamos a la mesa, jugamos un rato, vemos un rato televisor, nos salimos en las sillas allá atrás al patio, estamos ahí en la sala de la casa y estamos conviviendo. Nos vamos encontrando. Dentro de poco estaremos saliendo de nuevo al mundo. Pero ¿qué podríamos decir? ¿Nos olvidaremos del principio de volver a casa? Claro que no. Necesitamos ir a casa de nuevo. Necesitamos estar en relaciones de calidad, ¿verdad? Hablando con la gente, encomendando, ¿verdad? Transfiriendo la verdad a nuestros hijos. De esa forma entonces estaremos, ¿verdad?, enseñándoles a caminar en Dios, ¿verdad? Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Verdad? En nada difiere del esclavo. ¿A qué se refiere cuando dice que uno es niño y que otro es esclavo? Bueno, pues cuando se es niño, significa que todavía no puede traer la chequera en su bolsillo. Todavía no, aunque es heredero de todo, no puede administrar los recursos que sabe que son suyos. Así es cuando llegamos a Dios. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto nos lleva a nosotros a participar de la herencia de los santos en luz. Esto nos habla a nosotros
de que ahora somos propietarios de las promesas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy consideramos, ¿verdad?, que hemos sido altamente bendecidos y que ahora estamos aprendiendo a caminar en Dios, poniendo por obra los mandamientos y las enseñanzas y los estatutos y las reglas y las normas y las leyes de aquel que nos llamó. De esa manera estamos caminando hoy día con día. Algunas cosas son fáciles, otras son más complicadas, pero le creemos a Dios, le hemos creído y de esa forma vamos caminando día con día. Al caminar de esta manera, entonces nos damos cuenta que como niños, ¿verdad?, hay cosas que son demasiado complicadas para poderlas entender, mucho más para ponerlas en práctica. Pero dice que en nada difiere del esclavo, significa aquel que nació por la propia naturaleza, pero que no tiene vida eterna, no tiene conocimiento de Dios, no conoce normas ni reglas. Cuando se es niño, aunque tengo las normas y las reglas, no entiendo todavía en ese momento lo que es la vida espiritual. Y no entiendo las normas y las reglas que rigen esa vida espiritual. Por lo tanto, ¿verdad?, siendo niño, en nada difiere del esclavo, dice la Escritura, ¿verdad?, sino que está bajo tutores, significa personas que lo cuidan, curadores, aquellos que lo levantan cuando se cae y se raspa las rodillas, ¿verdad?, hasta el tiempo señalado por el Padre. Vas creciendo y de repente empiezas tú a manifestar esa naturaleza que Dios ha compartido contigo. Y entonces empiezas a realizar y a hacer buenas obras. Entonces empiezas a ayudar, a dar de ti mismo en beneficio de otros. Empiezas a cuidar a los pequeños. Empiezas a aconsejarlos, a guiarlos para que no se aparten del camino. Entonces Dios nos habla y nos dice, estás bajo tutores, estás bajo curadores, y dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. En otras palabras, hasta que entiendas la razón de vivir, hasta que apliques el mandamiento, la ordenanza a tu diario vivir. De esa manera entonces vamos caminando y vamos creciendo, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo las cosas. Y claro que están los altares hoy por todas partes, ¿verdad? Los altares, las iglesias que alaban, que glorifican a Dios, para que ahí en esos lugares te concentres y levantes tus manos y adores al que vive por los siglos de los siglos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La instrucción y la enseñanza es en todo tiempo, en todo momento, y será transferida a nuestros hijos desde pequeños. Les estaremos hablando. Estas palabras significa la palabra que Dios nos ha dado, escrita, el logos o el rema, la palabra revelada también, tiene que ser transferida por los padres hacia los hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? No son lo importante, lo que yo siento, lo que yo deseo, sino las palabras estarán por encima de cualquier deseo tuyo. Eso es lo más importante, lo primordial en nuestra vida, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esto es lo principal. Este es el fundamento principal, repetirlas a nuestros hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te levantas, ahí está la instrucción, y andando por el camino, cuando sales a las compras, al acostarte y cuando te levantes, ahí estarás diciéndole a tu hijo, ¿verdad?, las normas, los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas del reino de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdate, dice aquí, guárdate y guarda tu alma con diligencia, con diligencia. Y cuando hablamos de diligencia es hacer lo que tengo que hacer en el momento que hay que hacerlo y hacerlo bien. Dios nos habla directamente y nos dice, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Porque cuando crees en Dios, empiezas a caminar en Él, empiezas a ver la manifestación del poder de Dios en tu vida.
Empiezas a ver, ¿verdad?, cómo Dios va obrando en la vida de tu hijo. Empiezas a ver cómo Dios comienza a usarlo. Empiezas a ver cómo el Señor, ¿verdad?, empieza a llevarlo por caminos de verdad y de justicia, ¿verdad? Y dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No te olvides, jamás pases por alto. No te habitúes a vivir una vida sobrenatural, ¿verdad? Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Que no se aparten. Ese es el camino a seguir, ¿verdad? Una vida llena de sorpresas diarias, ¿verdad? Porque Dios no hace repeticiones de un día para otro, no. Cada día es expectante. Algo Dios va a hacer, diferente a lo que vimos ayer. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Les darás el mandamiento, la ordenanza para que la apliquen, para que convivan, para que la apliquen a su diario vivir, en sus relaciones con otros. De esa manera entonces estarán transfiriendo sus vidas, ¿verdad?, a otras personas. No está de moda que los padres enseñen a sus hijos hoy, pero Dios no ha cambiado. El método sigue siendo el mismo, ¿verdad? Porque se quiera o no, como padres, influenciamos la vida de nuestros hijos a través de las relaciones en el hogar, que difícilmente se borran, sea para bien o sea para mal. Es en la casa, la escuela principal. Transfieres a tus hijos tu esencia, lo que tú eres. Salomón escribió para sus hijos, ¿verdad? No está de moda entonces hoy que los padres los enseñen. Salomón dijo esto en Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. No se olviden de mi ley. No dejen solo el mandamiento, síguelo, aplícalo, ¿verdad? Vive en él, camina en él. No te apartes del mandamiento y la ordenanza. Salomón sabía la importancia de comunicar a sus hijos la instrucción, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos cuando hay la disposición de enseñar y también existe esa disposición de aprender esos mandamientos que nuestro Dios ha establecido. Esto es lo importante, ¿verdad? Que Salomón nos dice de esa importancia que hay para enseñar. Veamos algunos ejemplos. Josafat, rey de Judá. Segunda de Crónicas 17, versículos 7 al 9. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tabadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Aleluya, qué maravilla. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Veamos ahora el resultado después de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Josafat, rey de Judá, envió, ¿verdad?, de su reino a príncipes, envió de su reino a levitas, envió de su reino a escribas, los envió, ¿verdad? Y el resultado está en Segunda de Crónicas capítulo 17, versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué está diciendo? Que la palabra
al meditar en ella y atesorarla y guardarla, memorizándola en nuestra mente, escudriñándola día con día, analizándola detenidamente, con la finalidad de entender con profundidad, nos dice aquí, ¿verdad?, lo que se provoca. Cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Pueblo sabio, pueblo entendido, no hay otra nación como esta que tenga dioses tan cercanos. Los hombres de la tierra prometida se dieron cuenta que el pueblo que iba ahí era uno con su Dios. ¡Qué maravilloso! Y cayó el temor, el pavor sobre ellos. Sabían que iban a ser lanzados de la tierra. La razón, porque el Dios de Israel es un Dios que a través del conocimiento, de la revelación, ¿verdad?, da esa llenura del poder de Él. De esa forma, entonces, todos ellos, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Tenemos otro de los ejemplos en Esdras y Nehemías. Tomó lugar la enseñanza de la ley de Dios. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nehemías 8, 3 al 9. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bania, Serebeías, Jamín, Acub, Sebatai, Adonías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y tenían en el libro claramente, y leían en el libro claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En este pasaje donde Esdras está leyendo la palabra de Dios, el avivamiento no llegó hasta que el pueblo entendió claramente el texto. ¿Cuál fue el resultado al entender lo que leían? Que el pueblo de Israel se separó del pueblo pagano, con los cuales se habían mezclado en matrimonios. Hubo un cambio inminente para que Dios los bendijera. Por falta de enseñanza, el pueblo había cometido pecado, pero fue corregido y establecieron su relación con Dios de nuevo. Tenemos nosotros que desafiar, tenemos que proveer información y dar sugerencias prácticas para el desarrollo de nuestros hijos. Nuestra meta es proveer instrucción sólida de la palabra de Dios para cada uno de ellos. Mi amado hermano, hay un gran trabajo por realizar. No podemos dejar que nuestros hijos sean atropellados al entrar a la universidad con filosofías que no son convenientes, que no son nuestras, que no podemos tomar de ellas. Tenemos que ser hombres valerosos, que confrontemos, ¿verdad?, y presentemos el Evangelio como la verdad absoluta, sin desviarnos de él. Aleluya. Mi amado hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Dejamos este estudio aquí y continuaremos después. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias. Amén.